Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriel Mendoza, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente del Departamento de Ciudadanía. La más cordial de las bienvenidas en nombre del Ministerio de Medio Ambiente a esta actividad al cual hemos invitado. Quisiera por interno me pudieran confirmar mis colegas que se escucha y se ve bien para continuar el inicio de este evento. Ya, me confirman que estamos ok. Bien, estamos en familia, como podría decirse. Hoy día hemos pensado este evento principalmente dirigido a entidades públicas, al sector público, puesto que eh, este anteproyecto que ha iniciado su proceso de consulta pública es un instrumento que ciertamente también tiene una afectación especial hacia el sector público, como un sector que también va a ser regulado. Así es que entendíamos muy relevante el poder hacer un evento exclusivo pensando en este sector. Estamos en un proceso de consulta ciudadana del anteproyecto de revisión de la norma lumínica. Es un nombre mucho más largo, lo van a poder ver luego en la plataforma cuando puedan acceder al anteproyecto para los que no lo han hecho. Anteproyecto de norma de emisión elaborado a partir de la revisión del Decreto Supremo 43 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. ¿A qué los estamos invitando el día de hoy? Entonces, a este programa que les estoy mostrando en este minuto. Voy a bajar acá. Y como podrán ver, tenemos considerado los saludos de la ministra, de nuestra ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Smith. Vamos con 3 presentaciones el día de hoy. 2 presentaciones introductorias. Una es de la participación ciudadana en esta etapa de consulta pública. Una presentación de la gestión del control de la contaminación lumínica que se desarrolla en nuestro país y luego el telón de fondo en la presentación del anteproyecto que se encuentra hoy en consulta. Vamos, luego de esas presentaciones, a iniciar una etapa, un bloque de preguntas y respuestas, para que todos aquellos que puedan tener inquietudes, consultas, que siempre bienvenidas sean, vamos a poder tener el espacio para poder responder. Ya sea a través del chat o ya sea a través de la posibilidad de abrir micrófono también para los que así lo quisieran hacer. Les cuento que en esta modalidad de plataforma Zoom, ustedes tienen en sus pantallas estos iconos que están en la pantalla inferior. Chatear, les pedimos que puedan ahí señalarnos, saludarnos desde donde se están conectando. Somos ya cerca de 100 personas las que están conectadas a esta hora, el día de hoy. Por tanto, invitarlos a que a través del chat nos cuenten desde qué lugar del país y de qué instituciones se están conectando. Y bueno, también quizás ver cómo estamos sonando, cómo estamos saliendo al aire, si es que hay una dificultad técnica o algún comentario general que pudiéramos nosotros abordar. Luego también tienen un icono de preguntas y respuestas, de tal forma de que invitarlos a que puedan de ese icono hacer todas sus consultas que aparezcan a lo largo de todo este evento. En las presentaciones obviamente pueden surgir interrogantes, las pueden hacer inmediatamente para que no se les olvide, pueden quedar el registro inmediatamente y luego al final en el bloque de preguntas vamos a ir recogiendo esas observaciones o consultas. Entonces, invitarlos por ese icono, pregunta-respuesta, canalizar, nos permite a nosotros gestionar de mejor manera las preguntas hacia el anteproyecto o los aspectos que vamos a estar mostrando. Las preguntas, entonces, por escrito a través de esa vía. Y comentarles que vamos a iniciar grabación de este webinar
y así como la grabación y las presentaciones que ustedes van a ver, van a estar alojadas en la plataforma de consulta ciudadana del Ministerio, una plataforma dedicada, consultaciudadana.mma.gov.cl. Ahí ya ustedes pueden acceder al documento en consulta, ciertamente, al expediente público, es decir, toda la documentación que se ha tenido a la vista para la elaboración de este anteproyecto y todos los antecedentes que forman parte del expediente en el proceso de elaboración del instrumento. Por tanto, toda la información incluida, incluso, como decía, todas aquellas información relativas a los webinars y a las acciones que estamos desarrollando para difundir el proceso, como por ejemplo estas presentaciones. Bien, eso es entonces la invitación. Yo quiero dejar con ustedes entonces, ahora voy a apagar cámara y voy a iniciar con los saludos de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Smith. La protección de los cielos nocturnos para la observación astronómica es fundamental. Chile cuenta con los cielos más prístinos para la observación astronómica, que ha hecho que hoy el 70% de toda la inversión astronómica mundial se encuentre justamente en nuestro país. Cuidar y proteger este enorme capital natural es fundamental. Es por eso que durante el año 2019 impulsamos dos grandes hitos. Primero, la modificación de la Ley General de Medio Ambiente para permitirnos crear áreas protegidas astronómicas, así como tenemos áreas de valor protegidas en la tierra y áreas marinas protegidas. Por primera vez contaremos con áreas protegidas para la observación astronómica. Adicionalmente, como Ministerio del Medio Ambiente, estamos ampliando la norma lumínica, esperando cumplir con tres grandes objetivos. Primero, aumentar las exigencias para luminarias que se instalen en áreas con valor para la observación astronómica. Segundo, extender las exigencias de la norma vigente a todo el territorio nacional con un enfoque preventivo. Y tercero, incorporar por primera vez en esta norma la protección de la biodiversidad de los efectos de la contaminación lumínica para proteger a nuestras especies, particularmente las aves. Estas medidas nos permitirán incrementar fuertemente el nivel de protección de nuestros cielos nocturnos. Por eso, los invito a participar del proceso de participación ciudadana para el desarrollo de esta norma lumínica, que se extenderá hasta el 22 de julio. Esperamos sus comentarios, observaciones y contribuciones que estamos seguros permitirán enriquecer esta normativa. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí están los saludos de nuestra ministra del Medio Ambiente que nos abre la idea del trabajo que se está desarrollando en torno a la contaminación lumínica y en especial la invitación que realiza este proceso de consulta ciudadana en el cual estamos ya empeñados. Saludar a los más de 130, bueno, tenemos 137 personas conectadas, espectadores, agradecerles por su conexión a esta hora de día jueves. Y para que se han conectado en estos últimos minutos, señalarles que por favor ingresen sus planteamientos, observaciones, preguntas, principalmente a través del chat de preguntas y respuestas y el icono de chat que está en sus pantallas, puedan utilizarlo ahí para saludarnos y saber desde dónde se han conectado. Bien, vamos a iniciar entonces, voy a apagar cámara si se va a ver de mejor manera la presentación que voy a iniciar. La primera de tres que hemos considerado en esta primera parte, luego al bloque de preguntas y respuestas. Así es que ahí ya, a veces se pega, ahí está. Partimos entonces con esta primera presentación referida a la participación ciudadana en la etapa de consulta pública, específicamente entonces para este anteproyecto de revisión de la norma lumínica. Comentarles que la consulta pública es un instrumento, un mecanismo de participación ciudadana consagrado en nuestra norma de participación como Ministerio de Medio Ambiente. Lo concebimos como un mecanismo de participación formal, es público y organizado y tiene estos principales 4 objetivos. Primero, uno es difundir el alcance, objetivos y antecedentes
del anteproyecto, así como la modalidad que se tiene la ciudadanía para poder involucrarse y participar del proceso. La difusión entonces es evidentemente fundamental y es por eso que estamos hoy día desarrollando esta actividad, una de varias. Un segundo gran objetivo es recabar opiniones, observaciones de la ciudadanía, es decir, informar para que luego la ciudadanía, los actores que tengan relevancia, interés en este proceso, puedan emitir sus opiniones de manera informada. Nosotros nos interesa recabar esas opiniones y esas observaciones a fin de, obviamente, poder enriquecer y mejorar el instrumento que está en elaboración. ¿Qué es el tercer objetivo? Todas aquellas observaciones, planteamientos que nos lleguen van a ser analizados, ponderados, así para poder identificar su pertinencia para incorporar o no al documento definitivo. Ese es el proceso que viene inmediatamente posterior a la etapa de consulta pública, que es la elaboración del instrumento definitivo. Pero para ello, lo que se requiere es revisar y mirar, volver a mirar este anteproyecto con todos los planteamientos y observaciones que lleguen de actores que tengan interés. Y finalmente, de esas observaciones, nos interesa es generar respuesta. La ponderación y el análisis, la idea es que se devuelva a partir de respuestas organizadas por parte de los equipos técnicos del ministerio y esas opiniones sean respondidas debidamente. Ahí están los 4 principales objetivos que el mecanismo de consulta pública para el ministerio tiene. Comentarles que este proceso de elaboración también lo va a hacer en las presentaciones que vienen, va a dar cuenta respecto a la regulación del proceso de elaboración de una norma ambiental en nuestro país. Esta está regulada por el Decreto Supremo 38 del 2012, que es el reglamento para la dictación de las normas de calidad ambiental y de emisión. Por tanto, ese es nuestro marco jurídico sobre el cual este proceso se elabora. Respecto de la consulta pública, este reglamento establece 60 días hábiles para esta etapa. Ya inició el lunes 26 de abril de este año y está concluyendo el día 22 de julio del 2021. Estamos hablando de cerca de 3 meses, 87 días corridos. Hoy día es el día 70. Si ustedes ingresan a la plataforma de consultas ciudadanas del ministerio, van a ver en este proceso efectivamente los días corridos restantes. Son 70 días que quedan, que nos quedan todavía de consulta pública. ¿Cuáles son los canales de participación que se han establecido para recibir los planteamientos y las observaciones de los sectores, actores interesados? Son eminentemente 2. Hoy día, privilegiar la plataforma electrónica como una instancia más adecuada en época de situación sanitaria en la cual se vive el país, en la pandemia, por tanto, obviamente estamos privilegiando y se ha fortalecido enormemente esta plataforma, justamente permitiendo que las personas desde la comodidad de sus casas, incluso de sus teléfonos, puedan hacer sus observaciones ciudadanas. Sin antes, obviamente, poder acceder a toda la información que yo les comentaba, el expediente público, el instrumento que está en consulta, toda la información, las presentaciones de los webinars que se realizan están contenidas allí en el único sitio que hemos concentrado de tal manera que pueda ahí acceder a la información del proceso, consultaciudadanas.mma.gov.cl. Y una segunda instancia, a la medida que así sea posible, en la realidad de cada una de las regiones, localidades del país, que puedan hacer llegar sus observaciones también a la oficina de parte de la subsecretaría o de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente distribuidas en el país. Ahí están las 2 principales iniciativas, eventualmente en momentos de consulta pública. Hacemos también actividades presenciales, pero es algo que hoy día estamos restringiendo dada la situación de salud, digamos. Apenas las situaciones vayan mejorando, obviamente nos interesa siempre buscar espacios de contacto de forma más directa con la ciudadanía. Bueno, qué decir, aquí está el plan de participación, son muchas las actividades que hemos planificado, son 8 principalmente webinar, distintos públicos, hoy día, el día 13 de mayo, y la invitación hacia el sector público. Ya los dejo invitados para el próximo, el día 19, porque es para todo público, que vamos a realizar un conversatorio con
invitados de lujo, un premio nacional de ciencia, incluso tenemos por ahí del 2015 representantes del mundo vinculado a la biodiversidad y también de lo que es la contaminación lumínica. 3 panelistas que van a estar con nosotros el día 19, ya están invitados. Incluso el link ya está disponible en la propia plataforma. Van a poder acceder, inscribirse y acceder a través de el link que ya está publicado. Ahí vamos a referirnos al control, la contaminación y relevancia para su, o sea, contaminación lumínica y relevancia para su control. Abierto entonces a todo público, y luego ya siguen una serie de otras actividades con otros públicos, el 26 de mayo, 9 de junio, 22 y 7 de julio. Todas estas actividades van a estar debidamente publicadas en nuestra plataforma de consultas. Las actividades de difusión, hay que comentar siempre en esta etapa, hacemos un énfasis muy importante. Ya ha salido publicado en diarios de circulación nacional, están las actividades de webinar, entonces, que suman a la prensa, por ahí una entrevista que se detuvo a Felipe, que ya lo van a conocer, Felipe Loaiza, que va a presentarnos el anteproyecto, también estuvo en la radio conectando y dando cuenta de este proceso, difusión a través de redes sociales, bueno. También hay una plataforma dedicada al tema de la contaminación lumínica en nuestro ministerio, la página web institucional. Van a poder acceder a esa página, luminica.mma.gov.cl, de manera directa. Es para conocer la temática en general. Así es que también esa plataforma dedicada podrán conocerla y enfatizar que la documentación, este instrumento en consulta y todo lo que tenga referido a esta regulación en particular, en la plataforma de consultas ciudadanas. Bien, también ya terminando, comentarles que enfatizar que todas las observaciones que nos van a llegar luego de terminado el proceso de consulta van a ser sistematizadas. Perdón por el sonido, sistematizadas, analizadas y respondidas. Para el plazo que nos hemos dado para eso es 45 días hábiles, contados desde la fecha del cierre del proceso. Nos llegan una cantidad importante de observaciones, algunos son con documentos, con antecedentes, que nos permite también adjuntarlos en la propia plataforma, ustedes ya la van a poder ver. Entonces, toda esa documentación, todas esas observaciones, algunas muy técnicas, por cierto, otras no tanto, pero bueno, todas son importantes antecedentes que se tienen que analizar por los equipos técnicos para tener una debida respuesta. Por eso es que esos días que nos hemos dado, 45 días hábiles, que eventualmente, si es que es mucha y es compleja la respuesta, eventualmente pueden ser un plazo prorrogable, pero va a estar siempre informado a través de la propia plataforma. El texto definitivo, finalmente, es decir, una vez que este proceso ya ha completado todas las etapas que le siguen, elaboración del proyecto definitivo y todo el proceso de la toma de razón y lo que es la publicación y la aprobación del Consejo de Ministros, bueno, eso lo va a mencionar luego Felipe, pero todas las etapas posteriores, que son temas administrativos, para llegar finalmente a un decreto supremo de esta norma y tengamos una norma definitiva, va a estar también publicada en nuestra plataforma para que ustedes puedan ver el antes y el después. Siempre un proceso de consulta aporta ciertamente a mejorar la política pública del instrumento. Así es que eso es así, lo hemos comprado enormemente y estamos haciendo siempre esfuerzos para poder ir demostrando esto que yo estoy mencionando, demostrar que efectivamente los aportes son muy importantes y logran poder mirar nuevamente el instrumento y hacer algunas, obviamente, mejoras. Eso es, ya voy a dejar de compartir, voy a aparecer en cámara, muy bien, y voy a invitar inmediatamente a nuestro siguiente expositor, quien es Igor Valdebenito. Igor Valdebenito es el jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de la División Calidad del Aire de nuestro Ministerio del Medio Ambiente. Así que, Igor, te invito a que puedas activar tu cámara, comentar que, mientras tanto se
conecta. Ahí tenemos a Igor, tenemos Hola. 160 personas ya conectadas a Igor, tenemos un gran público conectado. Eminentemente, como tú sabes, son invitados del sector público a lo largo de todo el país. Tenemos representantes de ministerios de vivienda, del MOP, de las direcciones de obras y direcciones que tienen que ver con el tema de electrificación de los municipios. Bueno, la verdad que un vasto, ya vamos a ir viendo los saludos que nos han estado dejando para poder ir saludándolos a todos los que se han estado conectando a este evento. Ya, Igor, estás con la presentación, así es que qué bueno. Te dejo para esta primera presentación de contexto antes de conocer el anteproyecto. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto, Igor. Ok, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la introducción. Yo les voy a hacer una breve presentación. Bueno, muchas gracias por la asistencia, por la alta asistencia. Voy a hacer una presentación bastante corta comentando cuál es la gestión que llevamos en el Ministerio del Medio Ambiente a propósito del control de la contaminación lumínica, que comenzó el año 98, cuando éramos CONAMA. Quería empezar con esto, con esta lámina de por qué nos preocupamos de la contaminación lumínica en Chile. Me acuerdo que cuando comenzamos a trabajar en este ámbito, se nos preguntaba mucho que por qué estábamos tomando este tipo de contaminación tan especial o tan específica. Pero era empezamos a trabajar en esto, yo creo que empezamos a trabajar en esto antes del 98, en pos de una regulación, debido a que este efecto que ustedes ven en la imagen tenía alto impacto. ¿A qué me refiero con esta imagen? Miren esta imagen donde la luz de la ciudad ilumina hasta las nubes. Si bien la fotografía puede tener una belleza, digamos, como fotografía, y podemos comentar hoy qué bonito se ve, finalmente imagínense la cantidad de luz y de energía que se está lanzando hacia el cielo con tal de que las nubes están iluminadas. Eso es en las condiciones que tenemos ahora en el planeta, en donde necesitamos un ahorro energético, en donde necesitamos ser eficientes. Esto es un sinsentido. Y principalmente empezamos a trabajar en esto debido a lo que ustedes ven, a la observación astronómica. Ya en los años 60, 70, ya habían indicios del crecimiento de las ciudades, del crecimiento de la iluminación de las ciudades, y que estaba impactando a los proyectos astronómicos que estaban en esa época en el norte. Estamos hablando del Tololo, de las campanas, por ejemplo, en esa época, y últimamente ya tenemos muchos más proyectos. Pero la luz de las ciudades estaba impidiendo ver la observación astronómica. Y la observación astronómica científica que se hace en Chile tiene mucha importancia. ¿Por qué tenemos en el norte de nuestro país una situación especial? ¿Por qué están los proyectos astronómicos aquí en Chile? Se dice que en los próximos años el 70% de la astronomía mundial va a estar en Chile. ¿Por qué nuestro país tiene estas condiciones especiales? Y ustedes ven esta imagen, que es una imagen desde el espacio, que fue sacada por la NASA desde el telescopio Hubble, que es el que está arriba en el espacio, hacia nuestro país, hacia el norte de nuestro país. No sé si ven mi cursor, voy a intentar, no sé si, esta imagen está al revés, digamos, este es el sur de nuestro país, no sé si lo ven, y este vendría siendo el norte, aquí está Antofagasta, este es el norte. Pero ustedes ven las condiciones climáticas que tiene el norte del país, de no nubosidad, donde no hay nubosidad, son condiciones excepcionales en el planeta. Es por eso porque nuestro norte del país tiene esta cantidad de observación astronómica científica. Entonces, era un indicio bastante importante de que había que preocuparse de eso. Ahora, ¿qué es lo que es la contaminación lumínica? Como para hablar de lo mismo, la contaminación lumínica es la luminosidad artificial que por su color, distribución o niveles genera impactos en el cielo nocturno, en la biodiversidad y en la salud de las personas. O sea, no es la luminosidad artificial per se, sino que la luminosidad artificial que cumple ciertas condiciones, por ejemplo, condiciones de color, condiciones de distribución o condiciones de nivel. Vamos a hablar de cuáles son las condiciones que para nuestra normativa se define como contaminación lumínica.
Entonces, nosotros, como les comentaba, nosotros empezamos a trabajar, tuvimos una norma del año 98 en el país, con el objetivo de, digamos, del cuidado del cielo para la observación astronómica. Esta norma ya fue revisada el año 2012, esta es la norma vigente que tenemos en Chile, que es el Decreto Supremo número 43, que es una revisión de la anterior, y que está en vigencia del año 2014. Voy a comentar brevemente de qué se trata esta normativa para que empecemos a hablar de cómo la estamos actualizando. El objetivo de la norma lumínica vigente, como yo les mencionaba, la preocupación de los años 90, en el año 98, fue la observación astronómica, la calidad astronómica de los cielos nocturnos y por ende, como teníamos ese objetivo concreto de la calidad astronómica de los cielos nocturnos, el ámbito de aplicación hasta el día de hoy, de la norma lumínica vigente de hoy, son las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Solamente esas 3 regiones, porque ahí están emplazados los proyectos astronómicos. ¿Cuál es la fuente regulada? Esto es una norma de emisión. ¿Y cuál es la fuente? Que cuando yo hablo de emisión, hablo de fuente. ¿Cuál es la fuente que tengo que regular? Es el alumbrado de exteriores. O sea, es el alumbrado. Y aquí vamos a ver de qué estamos hablando cuando es alumbrado de exteriores. El alumbrado público, por ejemplo, el alumbrado ornamental, el alumbrado de las industrias, por ejemplo, las mineras en el norte, y el alumbrado de los estadios, que también son ejemplos, digamos, de lo que está cubierto por esta norma. Y desde el decreto 43, la normativa vigente, comenzamos a regular también en el norte las paletas publicitarias, que son esas pantallas LED. Entonces, todo lo que está emplazado en el exterior, para nosotros, todo el sistema de alumbrado, los postes, por ejemplo, de luz del alumbrado público, eso es lo que está regulado actualmente por la norma lumínica vigente. Ahora, ¿cuáles son los criterios o cuáles son las exigencias de la norma lumínica actual? Son 4. Como yo le mencionaba, que la contaminación lumínica es provocada por la luminosidad artificial en ciertas condiciones. Vamos a ver, ¿qué es lo que está regulado en este caso? En el ámbito de la dirección de la luz, estamos restringiendo la emisión hacia el hemisferio superior. ¿Qué significa eso? Que estoy restringiendo la emisión hacia el cielo. O sea, nuestras luminarias están creadas y están diseñadas para iluminar el suelo, para tener seguridad, para tener la correcta movilización, el desplazamiento en la noche, pero no tiene finalidad en el cielo, así que estamos obligando a que todas las luminarias se enfoquen hacia el suelo. Bastante sencillo, bastante obvio. En cuanto a la intensidad, como yo mencionaba, estábamos en una época donde tenemos que ahorrar y tenemos que ser eficientes. La intensidad tiene que ser el límite, tenemos en la norma actual un límite de los niveles de la iluminación, que sean lo suficientes para que veamos, obviamente, para que tengamos seguridad, para todo eso, para que tengamos un correcto desplazamiento, pero no más de lo necesario. No hay un derroche energético. El tercer punto es interesante porque es una cosa que estamos avanzando en esta revisión de la norma que va a explicar Felipe, es el color. Nosotros tenemos un límite a la emisión espectral. ¿De qué hablo con el color? Es que si ustedes han ido a comprar ampolletas a un home center o a Lisi, por ejemplo, esas tiendas o las tiendas de ampolletas, hay luminarias frías y las luminarias cálidas. Entonces, teníamos ciertos antecedentes que las luminarias frías eran las que tenían impacto en la observación astronómica, entonces tenemos una restricción a la parte blanca-azul. Y la cuarta exigencia de la norma lumínica son, como yo le mencionaba, una exigencia al brillo de las pantallas publicitarias. ¿Cómo se controla y fiscaliza esta norma? Esta es una norma que está vigente, como les digo, en las 3 regiones, Atacama, Antofagasta, Atacama y la región de Coquimbo, perdón. Y tiene un juego entre 2 instituciones. El control, digamos, de la ampolleta, de la luminaria, se hace, como para que cumpla con esta normativa, para que se certifique que se cumple con esta normativa, se hace en laboratorios autorizados por la SEC, por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La SEC, la Superintendencia de Combustible, es la institución en el país donde se certifican las luminarias por diferentes motivos, digamos, por el tema de seguridad, por el tema eléctrico, etcétera, y también se incorpora el tema lumínico. O sea, todas las luminarias que yo tengo que instalar en la segunda, tercera y cuarta región tienen que tener un certificado que cumple con la norma lumínica. Ahora, ¿quién fiscaliza esta norma en terreno, digamos? Es la Superintendencia del Medio Ambiente. Todas las normas ambientales son fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ella es la llamada a fiscalizar. Ahora,
teniendo esta normativa, actualizándola el año 2012, digamos, y que entró en vigencia el año 2014, nos empezamos a dar cuenta de la situación que de todas maneras iba creciendo. Ustedes ven el año 96, el año 2006 y el año 2006. Y ahí ustedes ven estas figuras, estos mapas que digamos que tienen colores donde se identifica el brillo de las ciudades. Y ustedes ven que teniendo norma ha ido aumentando igual. Entonces nosotros empezamos a analizar por qué estaba aumentando. Y nos empezamos a dar cuenta de que había un tema con el brillo del cielo. Entonces se crearon, el año 2019, por una modificación de nuestra ley de base, se crearon áreas de protección astronómica especiales. O sea, necesitamos que la observación astronómica en nuestro país tenga una mayor protección. Entonces, se crearon, mediante una modificación de la ley, estas áreas especiales de mayor donde buscamos mayor protección debido a la necesidad, digamos, y al crecimiento de la contaminación lumínica. Esta fue una modificación donde estableció esta área astronómica y le dio la potestad para crear estas áreas astronómicas al Ministerio de Ciencias. El decreto supremo que va a declarar estas zonas, estas áreas, igual tiene que ser firmado por nosotros, por el Ministerio del Medio Ambiente, pero ya existe una propuesta de las áreas que fue creada por una comisión asesora ministerial con expertos científicos en la materia. Entonces definieron ciertas áreas donde vamos a proteger de forma especial. Mediante esta norma vamos a hacer una protección especial. También teníamos otros antecedentes desde el año 2012, desde la entrada en vigencia de la normativa, nos empezamos a recibir nuevos antecedentes de impacto del mismo espectro que estábamos regulando por la contaminación lumínica, el espectro color, que tenía que ver con la biodiversidad. Impactos muy grandes, digamos, en biodiversidad, que nos empezaron a cuestionar la necesidad de poder avanzar en esta normativa y modificarla. Y además, también empezamos a conocer efectos del mismo rango del espectro del blanco-azul en la salud. Sin embargo, como la norma es solamente para el alumbrado de exteriores, no para interiores, definimos como un precepto para modificar esta normativa, por la necesidad de modificar esta normativa, controlar los impactos en la biodiversidad. Esto es una noticia que apareció el año pasado, 2018 ya, 2019, sobre lo que está pasando en Iquique con las golondrinas de mar, que tienen un impacto súper importante a partir de la contaminación lumínica y nos hace necesario incorporar el objetivo de biodiversidad en esta norma. Como yo les mencionaba, hay un aspecto importante que va a mencionar Felipe un poquito más en el anteproyecto, que es el tema del color. Ese es el gran tema de la modificación de la norma. Porque tenemos que pasar de una luz fría, de un concepto de luz fría que tiene impactos, como les mencionaba, en la contaminación lumínica, en el cielo nocturno, en el cielo nocturno, en la biodiversidad y en la salud, tenemos que cambiar un paradigma e irnos a unas luminarias más cálidas, ir progresivamente hacia allá. Y en el mercado de la iluminación existen opciones. Entonces, eso es cambiar una ampolleta por otra, así de simple, digamos. Ahora, nosotros en el Ministerio tenemos una mesa de coordinación para avanzar en el tema de la contaminación lumínica. También estamos preocupados por la salud de la comunidad y estamos preocupados también del buen uso de la luz, un poquito más allá de la norma que estoy hablando, y por eso queremos crear una mesa de coordinación donde tenemos a todo el sector público que tiene que ver con la materia sentado en la mesa, también los observatorios astronómicos, y estamos invitando también a las asociaciones que tienen que ver con biodiversidad. Con esto termino, les cuento que nosotros tenemos una gestión en el Ministerio desde el año 98, donde esta norma, si bien es el tema central, no es lo único, tenemos otras actividades, y les invito a ver, como dijo Gabriel, tenemos una página web, luminica.mma.gov.cl, donde está la información de la norma, pero también hay información sobre todos los impactos y todo lo que está pasando con la contaminación lumínica en el mundo. Y como les mencionaba, nuestro objetivo, digamos, nuestra meta ambiental, que tiene que ver con esta modificación de la norma, es cambiar un paradigma de la iluminación, ir a usar una norma lumínica que vaya desde un concepto de una iluminación eficiente, en estos momentos, a una iluminación sostenible. Gracias.
Gracias a ti, Igor, por esta presentación introductoria, el contexto sobre la contaminación lumínica, un tema que para algunos es más conocida, para otros más desconocida. Yo creo que cada vez más se va tomando conciencia de este tipo de contaminación. Bueno, voy a invitar inmediatamente a don Felipe Loaiza, quien estará a cargo de la presentación central de este webinar. Ahí lo tenemos ya con un hermoso fondo estrellado, ya nos va a contar de dónde sacó esa imagen, y contarles que Felipe Loaiza es profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, quien dirige Igor, que recién acaba de presentar, de la División de Calidad del Aire de nuestro ministerio, y él va a estar a cargo de contarnos sobre las especificaciones que trae este anteproyecto de norma que está en etapa de consulta. Sin antes, si me permites, Felipe, antes quiero sí hacer algunas menciones importantes. Estamos ya conectados más de 180 personas a lo largo de todo el país. Tenemos de la región de Antofagasta, de Tarapacá, región de metropolitana, nos saludaron de O'Higgins, de Coquimbo, Maule. Muchas personas de los municipios, por ahí nos saludaron de Purén, Hierbas Buenas, Puente Alto, Chihuayante, Concepción, Temuco, Talcahuano, Mejillones. Bueno, Punta Arenas también un saludo de una consultora que se conectó. Así es que saludarlos a todos, obviamente no vamos a alcanzar a saludarlos por ahí, Huasco también, nos saludó recientemente y no vamos a alcanzar a saludarlos, pero en el camino vamos a ir contando cómo vamos en términos de la conectividad, que es muy buena a esta hora. Agradecer y dejar a Felipe. Vamos, Felipe, con tu presentación. Hola Gabriel, muchas gracias por tu presentación y por tus palabras. No, También no se ve, saludo... disculpa, no se ve todavía ¿Sí? tu PPT. ¿Ah? No, la subo al tiro, la Ya, estoy subiendo perfecto. ahora. Sí, Eso. no, tranquilo. No, primero saludar a toda la gente que está conectada al webinar. Qué bueno tener hartos convocados, ¿cierto? Para que nos vayamos ahí interiorizando en esta revisión de la norma. Aquí, si tú me confirmas, por favor, si es que se ve la presentación. Sí, Ahí se perfecto. ve. Sí, sí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, como les comentaba Gabriel, mi nombre es Felipe Loaiza Arias, yo soy profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores y estoy a cargo del proceso de revisión de esta norma, que ya viene desde el año 2019, ¿cierto? Toda la primera fase de anteproyecto y que hoy en día está en consulta pública. Es muy importante esta etapa justamente de consulta pública porque aquí es donde primero hacemos público este trabajo, este anteproyecto que estamos elaborando, y también, por supuesto, podemos recibir todas las observaciones y comentarios que ustedes puedan tener respecto de este documento. Primero quiero partir mencionando que, como les decía, este es un trabajo que ya viene de hace un tiempo, ¿cierto? La fase de anteproyecto contempla, de acuerdo al reglamento de revisión de normas, contempla esta etapa y también la elaboración o recopilación de antecedentes, de estudios técnicos, ¿cierto? Y también la elaboración de un análisis general de impacto económico y social, cuyos resultados yo les voy a presentar también al final, porque también es parte justamente previa de la publicación de este anteproyecto. Ya lo había mencionado Gabriel, este proceso de consulta pública dura hasta el 22 de julio, entonces ustedes tienen la posibilidad de poder entregar sus observaciones hasta esa fecha y por lo tanto también los invitamos a poder revisar a través del portal, ahí en la presentación está el link directo a la ficha de consulta para que ustedes puedan descargar el anteproyecto, puedan descargar los antecedentes, también puedan acceder al expediente de la norma, revisar todos los antecedentes que hemos tenido a la vista, que son muchos, ¿ya? Que sustentan justamente la elaboración de esta norma. Ahora, entrando en materia, Igor ya les presentaba y les comentaba cuál es la norma que hoy en día estamos revisando, que es el decreto 43, ¿cierto? Que es una norma que hoy en día está, solamente tiene un alcance, digamos, en estas tres regiones del norte, producto de la astronomía. Sin embargo, a partir de todos los antecedentes que hemos revisado y que hemos recopilado, que hemos tenido a la vista sobre el impacto de la contaminación lumínica en la biodiversidad, es que hoy en día nos planteamos como uno de los grandes objetivos de esta revisión, considerar una norma lumínica nacional y proponer esta norma para todo el país.
Sin embargo, también sabemos que esta norma obviamente tiene ciertos matices, ¿cierto?, en áreas que son especiales, por lo tanto, si bien es una norma lumínica nacional, tiene exigencias especiales para áreas especiales que por la relación con la astronomía o la biodiversidad así lo requieren. Entonces, uno de los primeros aspectos que quisiera mencionar es que justamente al objetivo de protección que tiene hoy en día la norma, que es la calidad de los cielos nocturnos, se incorpora la protección de la biodiversidad, porque sabemos justamente, como ya lo hemos ido conversando, que la contaminación lumínica tiene un efecto muy fuerte en la biodiversidad, un impacto muy grande. Por lo tanto, al incorporarla en esta revisión, en esta norma, ¿cierto? Lo que también estamos haciendo es que queremos proteger justamente la biodiversidad de todo el país y no solamente una particular, ¿cierto? Entonces, eso justamente es lo que nos hace también que esta norma que hoy en día está en estas tres regiones se amplíe a todo el territorio nacional. Ahora, ¿cómo es la aplicación de esta norma en todo el territorio nacional, cierto? Tiene una diferenciación, como les decía, respecto de las exigencias que vamos a aplicar para todo el país respecto de estas áreas que son o que requieren una protección especial. ¿Cuáles son estas áreas de protección especial entonces? Son las áreas astronómicas que ya mencionaba Igor y que yo en mi presentación un poquitito más adelante voy a detallar bien específicamente cuáles son esas áreas astronómicas, a qué corresponde. También son las áreas de protección para la biodiversidad y que son básicamente los parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etcétera, esas denominaciones que hoy en día nuestro país recoge como áreas de protección. Ahí en la definición del anteproyecto sale súper clarito un listado también de cuáles son ese tipo de áreas. Importante destacar aquí que también, así como con las zonas que les voy a comentar luego, hay ciertas áreas que tienen una vinculación especial con ciertas especies que pudieran estar amenazadas por la contaminación lumínica. Y ese viene siendo una especie como de subgrupo, ¿cierto?, de estas áreas de protección especial. Son mucho menos que todas las áreas que tenemos en el país. Pero hay una diferenciación, digamos, con esa relación con especies, ¿cierto? Que de acuerdo a la clasificación de especies que lleva nuestro ministerio, tienen alguna amenaza por efectos de la contaminación lumínica. Y en esas también se va a hacer un trabajo diferenciado. Y finalmente tenemos las zonas de reproducción de los planes Recoge, que es un instrumento de gestión que tiene el ministerio desde hace un par de años, pero es un instrumento que también viene trabajándose hace bastante tiempo y que específicamente lo que busca es poder reducir justamente las amenazas que pudiera tener una especie en particular y que está justamente generando una clasificación de amenaza para dicha especie, como puede ser en peligro o distintas clases de amenazas, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la norma reconoce las zonas de reproducción que se señalen en este instrumento, que son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies o recoge, que estén relacionados con especies que estén amenazadas por la contaminación lumínica. Hoy en día nosotros tenemos dos instrumentos que cumplen esta condición, ¿cierto? Uno que está pronto ya a ser publicado, que es el plan recoge de la fardela blanca, ¿cierto? Que es una especie, una ave marina que anida principalmente en el archipiélago de Juan Fernández y también en la isla Mocha, y que está muy afectada justamente esta es una de las amenazas importantes que tiene. Y también hoy en día, de hecho, está en consulta pública también el plan recoge de las golondrinas del norte, eh, que justamente está radicado principalmente en la zona norte. Y ahí se definen estas zonas de reproducción para cada uno de estos planes. Ahora, respecto de las exigencias que mencionaba Igor en su presentación, que veíamos que eran principalmente cuatro grandes exigencias, ¿cierto? Las que tienen que ver con la dirección, con no emitir luz hacia el cielo, ¿cierto? La de intensidad que está relacionada con los niveles, con poner un límite, ¿cierto? Máximo a los niveles que nos fijan los reglamentos de alumbrado público y también el límite asociado a las pantallas luminosas de publicidad. Estos tres límites, tal y como están hoy en día en la norma, se van a extender a todo el territorio nacional. Entonces, todas las luminarias el alumbrado exteriores de todo el país va a tener que cumplir, digamos, con estas exigencias como base en todo el país de la misma forma. Pero por otra parte, tenemos esta restricción del color, que aquí es donde nosotros sí necesitamos de una exigencia especial, ¿cierto?
porque justamente los antecedentes nos dicen que en el color justamente está uno de los mayores problemas e impactos, ¿cierto?, tanto en la astronomía como en la biodiversidad. Entonces, hoy en día nosotros estamos proponiendo en este cambio normativo que el color, y específicamente la porción azul del espectro de color, ¿cierto?, que emiten las luminarias, porque las luminarias emiten en la porción visible, digamos, todos los colores, ¿cierto?, que nosotros podemos ver. Entonces, solamente en la porción azul del espectro nosotros estamos haciendo una restricción que hoy en día en la norma está en un 15% respecto del visible. Para todo el territorio nacional estamos proponiendo de que este porcentaje baje a un 7% en la porción azul del espectro, y con eso estamos haciendo que las luminarias vayan a un color mucho más cálido, ¿cierto? Estamos hablando para algunos de los entendidos, ¿cierto? En esa imagen que ustedes ven ahí, ¿cierto? Con todas las luminarias, vemos que hoy en día la norma es 3000 Kelvin aproximadamente, entre 3000 y 4000, y con esta de 7% estamos reduciendo hacia los 2700 Kelvin, o sea, es un poco más amarilla la luz, ¿cierto? Que se busca con este límite, o sea, que resulta con este límite. Y para las áreas de protección especial que yo les comentaba, estamos fijando un 1% en la porción azul del espectro, y con eso también nos estamos yendo a una luz un poco más cálida también. Ahora, algo que quiero dejar súper claro con esta restricción de color, ¿cierto? Es que con esto no estamos reduciendo los niveles de iluminación de las ciudades, porque nosotros nos mantenemos, ¿cierto? Como base, cumpliendo los reglamentos del alumbrado público que fijan los niveles de iluminación. Entonces, con el color lo único que estamos haciendo es simplemente reduciendo las porciones de luz, ¿cierto? Del espectro, que específicamente está generando los impactos que justamente esta norma pretende reducir y por los objetivos que pretende proteger. ¿Mm? Ahora, por otra parte, tenemos un alumbrado súper específico que son los alumbrados deportivos y recreacionales, ¿cierto? Que vienen siendo desde estadios, grandes estadios, ¿cierto? Hasta una multicancha de barrio o una zona, ¿cierto? Recreacional, ¿cierto? De una plaza. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo específicamente en la restricción de color también, es que hoy en día esta restricción no existe en el alumbrado deportivo, es reconocer a través de una norma internacional la clasificación de los distintos recintos. Entonces tenemos las clases 1 y 2, para lo cual estamos proponiendo un límite de un 20% de la porción azul del espectro, y la clase 3, que estamos proponiendo un 15% de la porción azul del espectro. Las clases 1 y 2 corresponden a grandes estadios que transmiten por televisión, por ejemplo, no sé, el Estadio Nacional, ¿cierto? El Estadio Regional de cada una de sus regiones o el Estadio Municipal, ¿cierto? Donde se transmite por televisión. Y la clase 3 son recintos deportivos recreacionales de menor tamaño, como por ejemplo los que les comentaba, que pueden ser las multicanchas o áreas recreacionales por ejemplo, sus comunas, etc. ¿Mm? También estamos incorporando una restricción horaria asociada a este tipo de alumbrados, al alumbrado deportivo y al alumbrado publicitario, porque justamente algo que ocurre comúnmente en muchas partes de Chile es que este tipo de alumbrado se mantiene encendido durante toda la noche y finalmente ha pasado y me ha tocado verlo también, que en muchos casos, por ejemplo, no hay nadie, no sé, jugando un partido, ¿cierto? O a lo mejor muchas veces tampoco no hay nadie en la calle que vea, por ejemplo, la publicidad. Entonces, finalmente, con esto lo que estamos haciendo es que en la generalidad poner una restricción horaria para que este tipo de alumbrados no funcione más allá de una cierta hora, que son las 12 de la noche en todo el territorio nacional. Ahora, una salvedad a esto es que para eventos que se desarrollen y que tengan algún permiso, por ejemplo, de la municipalidad o que tengan algún permiso, por ejemplo, de la delegación regional, etcétera, ¿cierto? Que tengan algún permiso para su funcionamiento, podrán operar más allá de las 12 de la noche, claramente. Si tenemos, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿cierto? Un concierto, un evento de ese estilo, eh, no vamos a cortar la iluminación a las 12 de la noche, sino que podrán seguir funcionando siempre y cuando obviamente tengan el permiso para operar ese evento. También otro de los cambios importantes que estamos estableciendo con esta norma es fortalecer el control preventivo de la misma. Sabemos que la prevención es clave en este sentido. Una vez que está instalada la luminaria ya es muy difícil, ¿cierto?, volver al cumplimiento o hacer algo para que la luminaria pueda cumplir con esta norma. Por lo tanto, en la prevención es la clave que debemos tener bien en cuenta. Entonces, en este sentido, hoy en día se hace un control preventivo
que tiene que ver con la certificación de las luminarias que se vayan a instalar. Sin embargo, existen otras atribuciones que, por ejemplo, la SEC tiene en este sentido. Y la SEC, digamos, en esta etapa previa a la instalación, ¿cierto?, en el control, puede fiscalizar también, por ejemplo, la comercialización de productos para velar de que antes de que se comercialicen, ¿cierto?, tengan su certificado. O también, por ejemplo, en etapas de proyectos, ¿cierto?, en etapas previas, también se puede verificar justamente que la iluminación, o sea, el proyecto de alumbrado, ¿cierto?, cumple con todas las normativas y que se va a instalar cumpliendo con todo. La fiscalización de la norma sigue radicada, obviamente, en la Superintendencia del Medio Ambiente, quien velará por el cumplimiento de la norma de manera posterior a la instalación de la norma. Finalmente, ya me quiero ir refiriendo en esta parte del anteproyecto a los plazos de cumplimiento que estamos incorporando para esta norma, para esta revisión de normas, ¿cierto? Para todo el territorio nacional estamos proponiendo una diferenciación de fuentes existentes, de aquellas que son nuevas, ¿cierto? Las fuentes existentes son todo lo que está instalado hoy en día hasta la entrada en vigencia de la norma, ¿cierto? Y las nuevas son todas aquellas instaladas que se instalen después de la entrada en vigencia. Entonces, las fuentes existentes no tendrán un plazo de cumplimiento, ¿cierto? En todo el territorio nacional. Esa es como la generalidad, ¿cierto? Cuando la luminaria deba recambiarse porque se echó a perder, por ejemplo, o porque a lo mejor ya no es tan eficiente y viene siendo más un gasto porque podemos optar a nuevas tecnologías, ¿cierto? Que se van mejorando con el tiempo. Ahí en ese momento va a tener que cumplir con la norma. La luminaria que se instale va a tener que cumplir con la norma. Y por otra parte, para fuentes nuevas, ¿cierto? Estamos estableciendo un plazo de 2 años desde la entrada en vigencia para que estas fuentes nuevas puedan comenzar a cumplir con la normativa. Ahora, respecto de las áreas astronómicas que comentábamos en un principio, ¿cierto? El trabajo de este Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia finalizó, em, finalizó con la elaboración de 3 grandes áreas astronómicas, las cuales son Antofagasta Interior, Antofagasta Costa y Atacama Coquimbo. Esta propuesta de área astronómica, ¿cierto?, nos dice que en su definición, un área astronómica corresponderá a todas las comunas que se encuentren dentro de los 150 kilómetros del sitio astronómico que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, que sea de relevancia, ¿cierto?, para la investigación, que exista infraestructura, que tenga relación con los planes, ¿cierto?, regionales o comunales también. Y los proyectos que justamente han cumplido con estas condiciones son, por ejemplo, en la zona de Atacama, Coquimbo, el Tololo, La Silla, ¿cierto?, Las Campanas, Antofagasta Costa relacionado con el sitio astronómico del Paranal y Cerro Armazones, y Antofagasta Interior relacionado con el llano del Chacnantor, donde se encuentran varios proyectos astronómicos también. Entonces, dentro de esta norma, nuestra propuesta es poder hacer una diferenciación respecto de todas las comunas que están en cada una de estas áreas, diferenciándola de aquellas que son comunas cercanas, porque se ubican dentro de los 0 y 100 kilómetros del sitio astronómico y por tanto tienen un mayor impacto, ¿cierto?, en ese sitio astronómico o en el cielo, ¿cierto? Y respecto de las comunas lejanas, que son aquellas que se ubican de entre los 100 y 150 kilómetros del sitio astronómico, que si bien están dentro del área astronómica también, se ubican más lejanos y por tanto su impacto es menor. Entonces, ahí en la tabla ustedes pueden ver cuáles son todas esas comunas cercanas, ¿cierto? En las 3 regiones que hoy en día están esta área astronómica, y que son 19 de las 33 comunas que son de las 3 regiones astronómicas, ¿cierto? ¿Por qué es importante este detalle? Porque hoy en día la norma lumínica, ¿cierto?, nos fija un cierto plazo, o nos fijó un cierto plazo para cumplir la norma, ¿cierto?, de 5 años en toda la región, en estas 3 regiones, ¿cierto?, en todas las comunas de estas 3 regiones. Sin embargo, hoy en día con esta diferenciación, nosotros estamos haciendo que aquellas áreas astronómicas que son de comunas cercanas, ¿cierto?, estas 19 que yo les mencionaba, las fuentes existentes que estén instaladas ahí, van a tener que cumplir con la norma al término de su vida útil, ¿cierto?, pero con un plazo máximo de 5 años, ¿ya? Eso es súper importante porque con esto estamos acotando, ¿cierto?, el posible impacto que pudiera tener producto de estos recambios anticipados, ¿cierto? También esta misma condición de cumplimiento para las fuentes existentes se va a dar en aquellas zonas de reproducción de los planes recoge,
que eran las que le mencionaba en un principio, y también en aquellas áreas de protección de biodiversidad vinculadas a especies amenazadas, que este era el subgrupo que yo también les comentaba en un principio. Solamente en esta área se va a tener que cumplir el plazo máximo de 5 años. Para fuentes existentes que estén instaladas en otras áreas astronómicas o en otras áreas de protección de la biodiversidad, si bien tendrán que cumplir con este límite del 1% de azul, su cumplimiento tendrá que ser al término de su vida útil o al recambio. También existe una fuente especial, en este caso existentes especiales, el nombre con el cual las denominamos, ¿cierto? Que son luminarias que tienen tecnología de sodio alta presión, sodio baja presión o LED cálidas con menos de un 7% de azul. En esta estamos incorporando que el cumplimiento de esta norma tendrá que ser también al término de su vida útil o al recambio. Esto básicamente porque el impacto que pueden tener estas tecnologías respecto de otras tecnologías, por ejemplo, tal vez que puedan ser más blancas, frías, ¿cierto? Que puedan estar instaladas, eh, hoy en día no generan ese mayor impacto. Entonces, estamos dando, digamos, esa salvedad para que finalmente los cambios se vayan concentrando justamente en estas zonas que les digo y con luces que tengan las características más contaminantes. Y por otra parte, para las fuentes nuevas, esta norma va a tener que ser cumplida desde la entrada en vigencia. Por lo tanto, una vez que esta norma cumpla, ¿cierto?, el año desde la publicación en el diario oficial, la luminaria que se instale desde esa fecha va a tener que cumplir con la norma que estamos hoy día revisando. Ahora ya para ir finalizando les quiero comentar algunos antecedentes, ¿cierto?, y resultados del análisis general de impacto económico y social, el AGIE, que va acompañado, que acompaña a a esta revisión de la norma, ¿cierto? Este es un análisis que se realiza también internamente en el Ministerio a través del Departamento de Economía Ambiental de nuestro ministerio, y ellos realizaron un trabajo muy grande, ¿cierto? Y que resultó finalmente en resultados bien interesantes que les voy a comentar. Para hacer este análisis de impacto económico y social, la idea que se busca, ¿cierto?, es poder determinar cuál es el impacto que pudiera tener la regulación, ¿cierto?, respecto de una situación sin la regulación. O sea, si es que nosotros siguiéramos igual como estamos hoy en día, respecto de la situación al instalar esta norma lumínica, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Para poder, ¿cierto? Debemos determinar, ¿cierto?, cuál es la línea base, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que va a regular esta norma, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se tiene que determinar en este caso específico el parque de luminarias que están instaladas hoy en día en el país, ¿cierto? Y ahí tenemos luminarias públicas, industriales, deportivas, publicitarias, ¿cierto? Y ahí lo que necesitamos, ¿cierto?, es la cantidad de luminarias, su ubicación geográfica, tecnologías y potencias, ¿ya? Por otra parte, debemos cuantificar los recambios de luminarias, ¿cierto? En este sentido, ahí es básicamente lo que tiene que ver con recambios naturales que se van a dar en una situación sin norma, y también respecto de los recambios que se pudieran dar respecto del cumplimiento de la norma, porque esta tiene asociado obviamente lo que vemos acá en la siguiente, estimación de costos, ¿cierto? Y ahí en la estimación de costos para el cumplimiento de la normativa tenemos costos de inversión, ¿cierto? Instalar una luminaria, operación, que tiene que ver con básicamente el consumo energético que hace esta luminaria, la mantención, que tiene que ver con que esta luminaria, por ejemplo, si se echa a perder, ¿cierto? Si es que hay que cambiar algún elemento, ¿cierto? Todo eso se contempla en los costos de mantención, y otros costos asociados como la fiscalización de la misma norma y otros que pueden estar ahí asociados. Y por otra parte tenemos la estimación de los beneficios, donde nosotros tenemos la menor generación de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Mejores condiciones para la observación astronómica, que está vinculado al objetivo de protección de la normativa, y también existen beneficios que son cualitativos, ¿cierto? Que no se pueden cuantificar con un monto, ¿cierto? Para poder compararlo con los costos, y que están asociados, por ejemplo, a beneficios en salud, en astroturismo o en seguridad en carretera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estiman estos costos, se estiman estos beneficios y se obtiene una relación, en este caso, beneficio-costo, ¿cierto? Que es la cantidad de digamos, la cuantificación de los beneficios, ¿cierto? En millones de dólares respecto de la cuantificación de los costos de la normativa. Para este AGIE, ¿cierto?, de la revisión de la norma lumínica, se contemplaron dos escenarios, ¿cierto?
un escenario de precios constantes, que quiere decir que las luminarias mantienen su costo, ¿cierto?, en el tiempo, que no va a ir reduciéndose el costo, sino que mantienen el mismo costo dentro del horizonte de evaluación, que son 10 años, ¿cierto?, que es básicamente lo que en general duran estos proyectos de iluminación. Entonces, en este horizonte de tiempo se contempla beneficios relacionados, ¿cierto?, a la menor generación de gases de efecto invernadero y menor contaminación lumínica para este escenario de precio constante de 59,4 millones de dólares, ¿cierto? Estos son costos en valor presente, como lo señala ahí la presentación, y en los costos tenemos 20,59 millones de dólares. Entonces, finalmente, este escenario, que es un escenario más conservador, si se quiere, porque decimos que vamos a mantener los mismos precios de la luminaria, se obtiene una relación de beneficio-costo de 2,88. Esto básicamente quiere decir que los beneficios son más del doble de los costos que va a tener la norma, ¿ya? Y por otra parte tenemos en este escenario de precios decrecientes que contempla, por ejemplo, que las luminarias en el tiempo van a ir reduciendo su valor, ¿cierto? Se van a ir haciendo más baratas, ¿cierto? Y que de hecho es un escenario no tan alejado de la realidad, porque hoy en día vemos que las primeras luminarias LED que llegaron al país costaban mucho dinero, y hoy en día ese costo, ¿cierto?, se ha ido reduciendo con el tiempo, y hoy en día podemos acceder a luminarias que son mucho más económicas, ¿cierto? Entonces, este escenario de precios decrecientes, considerando los mismos beneficios, ¿cierto?, pero con menores costos, nos da una relación de beneficio-costo mucho mayor, de 11,78, ¿cierto? Entonces, los beneficios en este caso serían mucho más grandes, ¿cierto?, que los costos que tiene la norma. Entonces, en este sentido, una conclusión importante de este análisis general de impacto económico-social es que justamente la norma es rentable socialmente, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta esto, porque es una norma que finalmente nos trae muchos beneficios, si bien tiene costo, a través de la misma lógica de gradualidad que estamos incorporando en la norma, estamos haciendo que finalmente, donde realmente necesitamos que esto sea rápido, ¿cierto?, el cumplimiento de la norma, se haga, pero estamos reduciendo justamente a zonas súper específicas, que son las que yo les comenté. Finalmente, quisiera recalcar en este cambio de paradigma, ¿cierto?, que estamos incorporando con esta revisión de la norma lumínica, ¿cierto? Hoy en día la iluminación eficiente ha sido lo que ha llevado, ¿cierto?, a la elaboración de proyectos de iluminación, ¿cierto? Sin embargo, nosotros creemos que esto debe cambiar y debe migrar hacia una lógica de una iluminación sostenible, ¿cierto? Una iluminación que, si bien hace un uso eficiente de la luz, también de la energía eléctrica con la cual se prenden estas luminarias, ¿cierto? También creemos que tiene que brindar una buena calidad de vida urbana, ¿cierto? Y también, por supuesto, que tiene que reducir los impactos ambientales que tiene la luz. Entonces, la invitación es justamente a sumarse a este nuevo paradigma, a pensar, a repensar, ¿cierto?, la iluminación que tenemos en las ciudades con miras a esta revisión de la norma lumínica. Muchas gracias por su atención. Y muchas gracias a ti, Felipe, por esta detallada presentación del anteproyecto de norma de la revisión de esta norma lumínica que hoy día estamos en etapa de consulta. Voy a invitar a Igor también que prenda su cámara, por favor. Igor es jefe del departamento de ruido, lumínica y olores, para que junto a Felipe podamos ir haciendo este gran desafío. Ya saben, esta etapa, el bloque de preguntas y respuestas, es el gran desafío de poder ir absorbiendo todas las consultas que nos han llegado por el icono, el chat de preguntas y respuestas. Ahí estamos, vamos a leer. Y ya también voy a invitar a que ustedes, los que nos están escuchando, estamos hablando de 189 personas conectadas hoy día, y que quieran hacer uso del micrófono y hacer su consulta de manera abierta, también levanten su mano, que vamos a hacer un ping-pong para hacerlo mucho más interactivo y poder ir abordando. Y ahí está Felipe e Igor, el desafío. Ustedes ya están mirando también las preguntas, poder ir redondeando. Hay varias que se pueden ir repitiendo y podamos hacer este esfuerzo de agrupar algunas consultas y poder responder el máximo de consultas. Solo tengo que enfatizar que estamos en este webinar dedicado especialmente al sector público, pensando que ese es un sector que también está afecto a esta regulación. Ya hay otros webinars que vamos a ir avanzando para invitar a otros públicos, como es el ámbito privado y, bueno, sectores vinculados a la biodiversidad,
que sabemos que hay una injerencia directa, y también a la astronomía, que también vamos a tener eventos especiales para esos sectores. Así que vamos a focalizarnos a estas consultas de los colegas que están conectados hoy día, que están repartidos a lo largo de todo el país. Yo estuve chequeando ahí las regiones, de todas las regiones del país, a excepción por ahí, no sé si nos puedan saludar de Aysén, no vi muchos saludos, no vi saludos de Aysén, de los lagos y los ríos de la zona sur, pero para el norte y centro estamos muchas colegas conectados de distintos servicios. Bueno, vamos inmediatamente entonces, ya los tenemos en cámara, y vamos a leer algunas de las consultas que nos llegaron ya desde el icono pregunta-respuesta. Fernando Jerique nos consulta, buenos días, dice, ¿tiene estadísticas de la contaminación lumínica de las ciudades en Chile? ¿Cuáles son las que presentan mayor contaminación? ¿Hay algún ranking? Pregunta Fernando. Vamos a un pimponeo de preguntas y respuestas, así avanzamos rápidamente. Sí, claro. Mira, nosotros actualmente los antecedentes que hemos visto los tenemos básicamente del Atlas de la Contaminación Lumínica. Ahí se menciona justamente cuáles son estas ciudades. Básicamente la contaminación lumínica tiene una relación muy estrecha con la cantidad de personas y de población que viven en las ciudades, ¿cierto? Entonces, claramente la que estaría o genera más contaminación, por ejemplo, es Santiago, ¿ya? Y de hecho en estos mapas de contaminación lumínica se pueden ver muy clarito. Y luego de esto ya, bueno, vienen ahí sumándose otras ciudades, por ejemplo, como Valparaíso, Biobío, casi todo bien concentrado en el centro del país. Sin embargo, tenemos muchas ciudades que están muy cercanas, por ejemplo, a ciertas zonas de interés y que por eso justamente esta norma aplica de una manera bien particular en ciertas zonas, por ejemplo, como La Serena, que afecta directamente a los observatorios que están ahí en el Tololo, ¿cierto? U otras regiones del norte que podrían estar, por ejemplo, cercanas a ciertas áreas astronómicas, o Iquique, por ejemplo, cercana a zonas de los recoges. Justamente esas son zonas que nosotros estamos viendo como hotspot en este sentido y donde queremos apuntar, digamos, la regulación. Gracias, Felipe. Por aquí un espectador anónimo, no tengo su nombre, nos saluda y dice, hola. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, se consideró que la eficiencia de luminarias LED disminuye considerablemente al ir bajando su temperatura de color. En 4000K actualmente hay equipos con eficacia sobre los 150 lumines Lúmenes por watt. W. ¿Cómo se dice? Lúmenes por watt sería. Exacto. Mm. Y para 2500, 2700K alrededor, de al menos 90 lumines por watt. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente hoy en día tenemos, o lo que hemos visto en realidad desde las primeras luminarias LED que ingresaron, ¿cierto? Muy blancas frías que tienen temperaturas, por ejemplo, esto, o incluso mayores, ¿cierto? De los 4000 Kelvin, es que son mucho más eficientes, o sea, más eficaces en el sentido de la medida que comentamos, lúmenes por watt. Sin embargo, hoy en día nosotros lo que hemos visto y hemos levantado a través de este proceso de revisión es que las tecnologías van avanzando muy rápido y van mejorando justamente este parámetro, y hoy en día tenemos luminarias cálidas, por ejemplo, que están cercanas a los 2700 Kelvin o menores, que pueden llegar a esas mismas eficacias de 150, 120 lúmenes por watt. Entonces, en este sentido, se ha ido mejorando la tecnología y puede ir alcanzando una mejor eficacia independientemente de que haya una reducción, en este caso, de la temperatura de color, son los datos que menciona ahí la persona. Gracias, Felipe. Los invito a que vayan levantando su mano. Ustedes tienen la posibilidad de levantar su mano. Vamos a poder activar el micrófono y hacer consultas en directo. Así es que los que se atrevan, por favor, ahí sus manitos levantadas. Vamos siguiendo la lectura de las preguntas que nos han llegado por preguntas y respuestas. Tenemos a Francisco González. Nos consulta la restricción horaria del funcionamiento de la iluminación publicitaria. ¿También es aplicable para letreros e iluminación exterior de locales comerciales? Siempre y cuando cumplan con la condición y la definición, ¿cierto?, de ser alumbrado publicitario, que esas son las fuentes que están principalmente reguladas. Entonces, sí, estarían reguladas también y tendrían que cumplir con esta restricción.
Perfecto, gracias con la respuesta concisa. Así abordamos más consultas que nos llegan. Aquí está Jenny Tapia. ¿Podrías explicar con mayor detalle el cumplimiento para fuentes existentes? Se indica al recambio, pero se establece también un plazo máximo de 5 años y excepción si Se cumplen cortó. ciertos requerimientos. Sí. Mira, lo que buscamos con este plazo máximo de 5 años es que obviamente las luminarias que estén en estas áreas de protección especial y específicamente también las que yo les mencionaba, que son como bien pocas, ¿cierto? Respecto de todas las áreas que tenemos, ¿cierto? Es que en ese periodo de 5 años las luminarias que estén instaladas tengan que cumplir con la normativa, ¿ya? Esto es un aspecto que está hoy en día también considerado en la norma lumínica actual, y las luminarias que justamente estaban instaladas hasta antes de que entrara en vigencia y en los 5 años tuvieron que cumplir con la normativa. Ahora, se dice, por ejemplo, de que es al recambio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la luminaria, si es que dentro de ese plazo de 5 años debiera ser recambiada porque ya es una luminaria que se echó a perder, por ejemplo, como lo decía, o porque se está postulando a un recambio masivo de luminarias de la comuna, entonces la idea es que dentro de ese periodo también pueda cumplir con la normativa, solamente que los 5 años es un plazo máximo en lo cual tienen que ya estar cumpliendo con la norma, ¿ya? Y esa es como la gran diferencia también con todo el resto del territorio nacional, que no se le pone ese límite porque justamente estamos enfocando el esfuerzo en estas zonas que realmente requieren este recambio. Gracias, Felipe. Guter Toro, aún no tenemos manitos levantadas, pero seguimos leyendo de las cantidades importantes de consultas que nos llegaron por el chat. Dice Guter Toro, con respecto a la restricción horaria que se pretende implementar, en la realidad los municipios cuentan con muchos recintos de este estilo que no cuentan con un sistema de telecontrol y muchas veces solo identifican los servicios. Antes me genera dos interrogantes. Dice, ¿cómo será la transición de este tipo de recintos en la práctica y cómo será abordado el cambio horario en la normativa para dar cumplimiento a lo propuesto? Sí, ahí, bueno, la norma, como ya lo comentábamos, y en este caso no hace una diferenciación, es que justamente tenemos las fuentes que son existentes, fuentes nuevas, y también aquellas que se ubican en estas áreas o en todo el territorio nacional. En las fechas que yo les mencioné van a tener que hacer justamente estas adecuaciones y estos cambios. Entonces, por ejemplo, hoy en día, no sé, tenemos muchos estadios, ¿cierto?, que se están hoy en día ya sea renovando o construyendo recintos nuevos, ¿cierto?, deportivos tanto grandes como pequeños, y ahí estamos justamente mencionando esta restricción que se viene para que lo puedan incorporar desde ya en el diseño, porque como yo le decía, cuando ya esto está instalado, ¿cierto? Es muy difícil hacer cualquier cambio. Entonces la idea es que de justamente estas etapas, ¿cierto? Es poder ir informando de lo que se viene para que lo puedan incorporar también. Bien. Vamos con Bernardo Mora. Teníamos una manito levantada, pero la prende y la apaga. Marco Montesinos. A ver si en algún minuto va a querer intervenir. Seguimos leyendo. Bernardo Mora nos consulta. No he tenido la oportunidad aún de leer el anteproyecto, pero me gustaría saber si esta incluye instrucciones para los municipios en todo el territorio para establecer condiciones especiales de iluminación en las zonas periurbanas o rurales en las comunas cuando se actualizan los planes reguladores comunales. Interesante pregunta. Sí. Don O Bernardo. sea, bueno, como primera cosa lo invitaría justamente a revisar el documento también, porque es un documento bien interesante el anteproyecto y tiene muchas definiciones, ¿cierto? Y bien claritas todas las exigencias. Ahora, respondiendo a su pregunta, la norma no contempla, ¿cierto?, una diferenciación respecto de los territorios más que las definiciones que yo les entregué, ¿cierto?, que son las áreas de protección especial respecto de todo el territorio nacional. Esa es como la gran diferenciación que tiene la norma en este sentido, y las exigencias, ¿cierto?, están asociadas a esos límites, digamos. No asociado, por ejemplo, a si se ubica en una zona rural o dentro de la ciudad o cosas así. Bien, de Melissa González. Gracias, Felipe. Los beneficios para las especies de las áreas especiales
entre paréntesis los planes recoge, no fueron cuantificados? A ver, ahí sí. Bueno, mira, el AGI, es cierto, contempla dentro de, como lo comentaba, contempla los costos, ¿cierto? Y eso es cuantificable, ¿cierto? Los costos que yo mencioné en términos de dinero, ¿cierto? Y en la parte de los beneficios también hay ciertas cosas que se pueden cuantificar. En este tipo de normas, por ejemplo, es muy difícil también igualmente cuantificar en términos monetarios, ¿cierto? Varias de las cosas. Entonces nosotros lo que hicimos fue poder levantar información de aquello que era cuantificable, como por ejemplo las cosas que mencioné ahí, tema astronómico. Sin embargo, en biodiversidad fue muy difícil y no nos encontramos con información que nosotros pudiéramos cuantificar respecto de los beneficios de la luz para las especies. Sin embargo, si bien no están incorporados en términos cuantificables, sí se incorporan de manera cualitativa y se dice, obviamente, dado todos los antecedentes que tenemos, que la norma va a tener obviamente beneficios en términos de la protección de la biodiversidad, pero no se cuantifican, porque justamente no tenemos antecedentes al respecto. Ok, gracias. Voy a aprovechar de hacer una lectura en el chat que nos llegó Cristian Consen de Obras Portuarias, ¿no? Dice que previo a la realización de este evento realizó observaciones sobre las áreas de protección oficial, las que a mi entender debieran enlazarse con las áreas de protección a la biodiversidad definidas en la ley de bases, las cuales se han actualizado y seguirán actualizando. Gracias, Cristina, perdón, le dije Cristina. Por las observaciones, les cuento que ya tenemos un registro de aproximadamente 12 observaciones. Si es que alguien ha enviado observaciones en estas últimas horas, el día de hoy no hemos chequeado porque hay un proceso de admisibilidad. Ya terminado este evento, vamos a mirar estas observaciones y van a quedar publicadas y visibles para cualquier persona. ¿Ah? Así que eso. Y las preguntas y las observaciones formales, ya les comentaba también, tengo que poner énfasis en que se hacen por escrito a través de la plataforma de consultasciudadanas.mma.gov.cl, que ya el enlace lo he publicado un par de veces en el chat, y también en oficina de partes. Bueno, esas son las vías formales. ¿Ah? Estas instancias de consultas y las preguntas que nos llegan a través de los webinars, bueno, son principalmente para orientar, para informar y para que luego puedan hacer sus observaciones de manera formal, de manera informada. Formar e informada. Bien, seguimos con las preguntas que nos han llegado. Por acá, Jair Cisterna. ¿No debería ser más específico el análisis con respecto a la polución comercial, ya que gran parte de la contaminación lumínica se la llevan los letreros publicitarios? Es una pregunta que nos hace. ¿Y no habría conflicto con respecto a las luminarias públicas, ya que propiciarían el recambio constante, dejando de lado la longevidad del LED? Sí, o sea, si bien hoy en día nosotros sabemos que el LED dura mucho tiempo, ¿cierto? Digamos, pero hablando básicamente del módulo LED, ¿cierto? De lo que produce la luz. Sin embargo, bueno, y ahí como un dato estamos hablando de que tiene más de los 10 años que nosotros estamos considerando, que son alrededor de 15, 20, incluso más años que dura ese módulo LED. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que este módulo LED, al incorporarlo dentro de toda una luminaria, ¿cierto? Que tiene otros componentes electrónicos, esos componentes electrónicos son justamente los que pueden ir fallando y que justamente acortan la vida útil de la luminaria. Y de hecho todos los proyectos de iluminación que hoy en día se instalan en el país, ¿cierto? No se hacen, no se evalúan, ¿cierto? Más allá de los 10 años. Puede que a lo mejor una vez que ya pasen estos 10 años, como se dice en buen chileno, se estira un poquito el chicle porque a lo mejor, no sé, quizás los recursos no están, se están consiguiendo los recursos para poder hacer el recambio, pero básicamente esa es la realidad que tenemos hoy en día con las luminarias. Entonces, no se está limitando la luminaria LED de por sí, sino que porque la luminaria con todos sus componentes va a fallar en algún momento y va a durar una cierta cantidad de años. Ahora, con respecto a la parte ya más publicitaria, la norma contempla muy claramente cuáles son los límites, ¿cierto? Para que éstas puedan funcionar. No se está prohibiendo que no funcione la publicidad, sino que le estamos poniendo un límite con el objetivo de justamente cumplir con el objetivo de protección que tiene la normativa. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es incorporar estos límites buscando que éstas cumplan, ¿cierto? No hacer algo que simplemente no van a cumplir. Gracias, Felipe. Gabriel Maldonado nos pregunta, ¿podría por favor aclarar finalmente
cómo se va a realizar el límite de 20%, 15%, 7% y 1% de la luz azul con las TCC? ¿Cuáles serán esos límites máximos? Muchas gracias. Nos Sí. consulta por ahí Oye, Gabriel. claro, entiendo que es como la relación que hay de las temperaturas de color, ¿cierto? Con los porcentajes. Hoy en día nosotros tenemos una relación, porque obviamente no es una relación directa y tan clara. La temperatura de color es un parámetro que es muy impreciso en ese sentido, y es una temperatura de color nominal, ¿cierto? Y que abarca un rango muy grande en muchos casos. Pero nosotros podemos mencionar, por ejemplo, que las temperaturas de color que, o sea, con el porcentaje, por ejemplo, del 20% que pusimos en la norma, esas se relacionan con temperaturas de color que van entre los 4000 y 5000 Kelvin aproximadamente. La del 15% se relaciona con una temperatura de color nominal, que es de alrededor de 3000 Kelvin, ¿cierto? Y que puede ir desde los 2800 a 3002 más o menos, que es lo que tiene hoy en día la norma. Y con respecto al 7%, eso es un poco lo que comentaban por ahí, 2700 Kelvin, ¿cierto? Y el 1% ese tipo de luminarias puede ir en un rango que va desde los 2000, 2200, e incluso hemos visto nosotros hasta 2500 Kelvin. Esos son los rangos más o menos que manejamos hoy en día en luminarias. Ok, por ahí Carlos Vázquez, ya nos estamos entrando a los últimos 10 minutos de conexión en el webinar, así que vamos a ir raudo. Hay varias preguntas bien cortas, podemos responder también para ir abarcando esta consulta. Carlos Vázquez nos pregunta dentro de las industrias, Mm. ¿esta norma aplicaría para grúas o equipos móviles de gran tamaño? O sea, hoy en día, claro, se contemplaría dentro del alumbrado, por ejemplo, de tipo industrial, ¿cierto? Que las luminarias cumplan con la normativa. Sin embargo, también existe un capítulo, o sea, un artículo dentro del anteproyecto, y que de hecho la norma lumínica también lo tiene, que es asociado a excepciones, y que corresponde a aquellas luminarias que estén relacionadas, por ejemplo, o que cumplan una función de seguridad, por ejemplo, o ante eventos catastróficos o cosas de ese estilo, no tengan que cumplir con la normativa. Entonces, ahí por ejemplo, y también, bueno, y también se incorporan, por ejemplo, las luces que justamente están instaladas, no sé, pues, en las grúas o en edificios, ¿cierto? Estas luces rojas también incorpora ahí una restricción respecto del color que tiene que tener esta luz, ¿ya? Que puede, no puede ser cualquier luz, sino que tiene que tener ese color. Y eso también está dentro de las excepciones que tiene la norma. Gracias, Felipe. Guillermo Jara, se consideró que para poder cumplir los niveles lumínicos según RAP Reglamento de alumbrado RA, público. eso, gracias, Mm. se deberá usar luminarias de mayor potencia en 2500 K, Eh, 2700 plantea. 2700, claro. Sí, no necesariamente, porque como les decía, hoy en día la tecnología ha ido avanzando muy rápido, y hoy en día tenemos luminarias que son cálidas con una mejor relación, una mejor eficacia. Por lo tanto, no necesariamente se van a requerir luminarias con mayor potencia para poder llegar a los requerimientos de los reglamentos de alumbrado público. Ok, Pablo Oroz. Lamentablemente se realizaron recambios masivos de luminarias a nivel país, precisamente con colores sobre los 4000 K. Mm. CRI dice bajo los 70, radiencia espectral sobre 15%, Mm. ángulos fotométricos sobre los 0 grados. Ahora, a los pocos años, revertir esta inversión multimillonaria, creo que sinceramente llegamos tarde otra vez. Sí, efectivamente se han hecho muchos recambios de luminarias en todo el país. Sin embargo, como lo contemplamos en la norma, tenemos ahí muy marcado la palabra gradualidad, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es que justamente esta situación es muy común, por ejemplo, en lugares donde hoy en día la norma no aplica, ¿cierto? O donde por ejemplo, no están en un área astronómica, o no están no sé, pues dentro de un área de protección especial, ¿ya? Y que ahí lo hemos visto muchas veces. Entonces, hoy en día, ese tipo de luminaria, si bien ya es obviamente una inversión millonaria, esa inversión en ese tipo de zonas, por ejemplo, no va a tener que hacerse dentro de un plazo, qué sé yo, acotado, ¿cierto? Como yo lo comentaba en mi presentación, se va a tener que hacer cuando este proyecto ya cumpla su vida útil, ¿cierto?
y tenga que ser recambiado porque, como les decía, cumple su vida útil, ya no puede seguir funcionando, ahí va a tener que cumplir con la norma y la inversión que se tiene que hacer es porque se tiene que cambiar la luminaria. Y lo que va a tener que hacer es cumplir con la normativa cuando tenga que cumplir con este cambio de luminaria simplemente. Entonces con esto estamos haciendo que justamente ese recambio no tenga que ser en un momento previo, solamente en las áreas que yo les mencioné, que son las áreas de protección especial. Gracias, Felipe. Marcelo Salas nos consulta. Tengo entendido que la certificación fotobiológica la pasan todas las temperaturas de luminarias, por lo que no tiene que ver con la sostenibilidad, la temperatura de las luminarias. ¿Es así? Nos consulta Marcelo. Sí, la certificación fotobiológica tiene que ver con, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos a grandes niveles de iluminación eh, expuestos, ¿cierto? Y que tiene que ver, por ejemplo, con las luces que ocupamos, no sé, pues en lugares de trabajo y cosas de ese estilo, y que nos generan ciertos impactos en la salud principalmente. Está orientado como a ese respecto, ese tipo de certificación. Con esto lo que nosotros estamos haciendo es que la luz que se emita hacia el ambiente, ¿cierto? Y que finalmente se transforma en esta contaminación lumínica, sea la que cumpliendo con los criterios de esta norma, no va a generar obviamente los impactos que hemos ido comentando. Muy bien. Valesca Gómez, respecto de las áreas astronómicas, dice, declaradas. Si bien aún están en tramitación su declaración, ¿existe información cartográfica de los límites, kilómetros, los shapes u otro? O sea, hoy en día no tenemos disponible esa información porque justamente sigue siendo una propuesta y de hecho por eso nosotros lo presentamos así, es una propuesta de áreas que hoy en día se está tramitando. Sin embargo, en el caso específico de las áreas astronómicas, como yo lo mencioné, la definición son las comunas que se encuentren dentro de estos rangos de distancia. Entonces, lo que contempla el área astronómica es todo el límite comunal. Por lo tanto, de esa manera ustedes pueden obtener, digamos, cuáles son los límites hasta donde llega la aplicación o la extensión de esa área de protección. Gracias, Felipe. Un espectador anónimo por ahí nos consulta, ¿esta norma afectaría la luminosidad, look de puestos de trabajo que deben tener un lugar de trabajo conforme el DS 594 del Ministerio de Salud sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo? Sí, ahí comentar que básicamente el decreto 594, si bien se utiliza para exteriores, por ejemplo, porque obviamente no se tiene hoy en día otra referencia, ese decreto es más bien para lugares en el trabajo, pero al interior. Por ejemplo, contempla, no sé, pues, un escritorio, ¿cierto?, donde yo estoy trabajando, o una zona de trabajo, ¿cierto?, pero que tiene que ver con la iluminación que yo tengo al interior. De hecho, contempla también la mezcla entre la luz que, digamos, puedo tener desde las luminarias que pueda tener dentro de una oficina y la luz ambiente, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no tienen ámbitos distintos de aplicación. Ahora sí, la norma lumínica contempla el alumbrado industrial, pero que corresponde a alumbrado de exteriores, o sea, que cumple con la condición de ser de exteriores. Y ahí sí, obviamente, regula, en este caso, las cosas que yo les mencioné, ¿cierto? Que tienen que ver con la dirección de la luz, el color y también la intensidad, pero en base también a otros documentos, que en este caso lo que tenemos hoy en día son los reglamentos del alumbrado público. Está silenciado, Gabriel. Gracias, Felipe. Ahí sí. Marco Donoso nos pregunta, ¿la responsabilidad de cumplimiento será vía CISAT? Ahí me pilló, que SISAT. A ver, ese no lo tengo claro. CISAT, con SA ambas. Habla de reportabilidad de cumplimiento. Claro. Tal vez se refiere no sé si es que se referirá de repente al sistema de seguimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, quizás. Si es eso, y no estoy equivocado, Ujú. porque ahí, disculpa si me equivoco en ese sentido, la norma contempla hoy en día también la reportabilidad a través de un sistema. De hecho, la superintendencia hace poquito tiempo lanzó
un sistema, ¿cierto?, específico para la norma lumínica, para que una vez que el proyecto se instale puedan reportar ahí toda la información, la cantidad de luminarias, certificación, etcétera, para que la superintendencia después pueda ir y verificar que obviamente el proyecto cumple con la normativa. Y como te digo, la norma contempla justamente ese tipo de sistemas dentro de su diseño. Gracias, gracias Felipe. Ya estamos en en el último minuto. Lamentablemente ya lo anticipaba, no vamos a poder cubrir todas las consultas. Por ahí también Igor ha estado haciendo el ejercicio de responder varias por escrito. Así es que estamos tratando de cubrir, pero no, ya me anticipo, no vamos a alcanzar a cubrir todas las consultas que nos llegaron. Ya estamos pronto al horario de cierre. Así que vamos a ir por una última consulta. Sí, claro. Yuri Rodríguez nos consulta si la industria está participando en la definición de productos de alumbrado público y deportivo. Saludos desde la Dirección de Obras Municipales de Casablanca. Buenísimo. Bueno, muchos saludos a ella también. Muchas gracias por su pregunta. Mira, respecto de la participación de la industria en esta norma, ha tenido un papel bien fundamental en ese sentido porque justamente nos ha brindado mucha información para la elaboración de este anteproyecto. Y de hecho, algo que un poco no comenté previamente, para la elaboración de esta norma nosotros contemplamos la, la- la conformación de dos comités. Uno es el comité operativo, que son básicamente servicios públicos, ¿cierto? Y que hoy en día tenemos ahí, por ejemplo, a la SEC, a la Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, el MOP, Ministerio de Energía, Minería, etcétera. Entonces, son muchos servicios que nos apoyaron justamente en la elaboración de este anteproyecto. Y tenemos también otro comité que también se conforma, que es el Comité Operativo Ampliado, que ahí justamente, además de estar este comité operativo, se amplía a distintos actores, por ejemplo, que tienen que ver con la academia y también con la industria justamente de la iluminación. Y ahí es donde ellos han hecho una participación súper importante y entregarnos antecedentes bien relevantes para la elaboración de este anteproyecto. Aprovecho también de, obviamente, agradecer y destacar el trabajo de cada uno de los profesionales que nos acompañaron en este trabajo, que la verdad ha sido fundamental para poder llegar a esta etapa en la que estamos hoy día. Gracias, Felipe. Ya estamos en el horario de cierre. Empieza a bajar eh, la contabilidad de personas conectadas, así es que, bueno, tenemos que ir ya al cierre. Yo sé que hay varias consultas que iban por la línea de los planes recoge, vi varias consultas. Comentarles que vamos a tener en los próximos webinars dedicación respecto de la relación, ya lo hemos explicado y las presentaciones, Felipe, así lo han hecho, la relación entre la norma lumínica y los planes recoge y la biodiversidad, ciertamente. Así es que vamos a tener un evento. De hecho, ya estamos iniciando un proceso de consulta también de las golondrinas del norte, un plan recoge que efectivamente tiene una afectación muy importante con la luminosidad. Así es que vamos a tener un evento en que vamos a tratar de conciliar ambos temas que están hoy día en consulta pública. Así es que, bueno, Felipe, tus palabras al cierre, algunos comentarios generales para ya ir terminando este webinar. Sí, primero que todo, muchas gracias por la instancia. Ahí yo creo que el equipo de todo el ministerio que ha trabajado justamente en esto es fundamental para poder llegar a todos ustedes, espectadores e interesados en este proceso. Así que agradecer la instancia y toda la difusión que hemos hecho en relación con esta actividad. Gracias a todos los participantes también por estar bien atentos a sus preguntas. Como dice Gabriel, sabemos que no alcanzamos a responder todas las preguntas, ojalá pudiéramos responder todo. Sin embargo, también los invito al proceso de participación que tenemos hoy en día abierto. Ahí Gabriela ha estado poniendo ciertos links para poder llegar a la ficha de la consulta. Ahí ustedes pueden hacer también todas sus consultas, observaciones. Ojalá también, si es que tienen antecedentes respecto de las mismas consultas, observaciones, también lo hagan llegar para que nosotros lo podamos tener a la vista dentro de todo este proceso, que la idea justamente es que sea un proceso muy participativo, donde podamos conocer la opinión de todos y todas que estén interesados justamente en esto.
en miras de finalmente el proceso que se viene luego que se cierre la consulta pública, que es la elaboración del proyecto definitivo. Ahí en esa elaboración de proyecto definitivo es donde justamente vamos a poder incorporar, revisar toda esta información y ver si es que, cómo se incorpora justamente a ese proyecto definitivo. Así que nada, solamente agradecer e invitarlos a la participación y también hacerles la invitación a que ustedes desde cada una de sus tribunas, ¿cierto? Puedan ver cómo pueden contribuir justamente a la reducción de esta contaminación lumínica, que es un problema que afecta a muchos dentro de todo nuestro país. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Felipe, por tus palabras al cierre. Comentar que Igor tuvo que intempestivamente salir de cámara, puesto que ya está iniciando una reunión del lobby. Para los que ya saben lo que eso significa, tiene que cumplir con esa norma y esa ley que nos obliga a estar presente y responder consultas que llegan. Bueno, por mi parte, en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, nuevamente agradecer la participación. Menos del 1% de la población de nuestro país vive en zonas con cielos oscuros. Hemos conocido también la importancia y relevancia que tiene esta norma respecto de la actividad astronómica y también de la afectación hacia nuestra biodiversidad. Es importante entonces que podamos avanzar a una norma que pueda tener esos objetivos tan importantes como los mencionaba al inicio también nuestra ministra. Recordar entonces que tenemos la plataforma abierta hasta julio. Está disponible esta etapa de consulta pública en la cual cada uno de ustedes, ya sea como persona natural o persona representante de sus organizaciones, podrán hacer llegar sus planteamientos y observaciones que serán analizadas, ponderadas y respondidas debidamente. Es lo que esperamos. Bueno, así es. Hasta la próxima y excusarnos de no haber cubierto quizás todas las preguntas, pero tenemos otros espacios, ya los mencionaba, van a ir estando publicados en la propia plataforma también, la sección de plan de participación. Ahí van siendo publicadas las próximas actividades. La próxima es el 19 de mayo, 15:30 horas. Ya está el link. Los dejo invitados. 3 grandes panelistas de lujo que vamos a tocar justamente 3 ámbitos. El ámbito de la afectación desde la biodiversidad, el astronómico y luminaria. Bueno, la verdad es que va a estar muy interesante porque ya vamos a hablar menos nosotros como ministerio, vamos a dejar que también intervengan otros actores que tienen mucho interés e injerencia en este anteproyecto. Bueno, así es. Saludarlos entonces y hasta la próxima. Que estén muy bien.